Primero Sánchez, con ayuda de la familia y amigos, se hace con el control del partido y el gobierno. Sin embargo, ahora alguien saca a relucir los negocios de Begoña Gómez. ¿Supone esto una amenaza seria al poder de Sánchez? Veámoslo. Bienvenidos al nuevo episodio de Política, Filosofía y Economía. Este fin de semana hemos detectado cómo el gobierno ha escalado un nivel más su nivel de agresividad contra, en este caso, un medio de comunicación de prestigio como es El Confidencial. A raíz del caso Begoña, un caso de posible corrupción o tráfico de influencias de la esposa del presidente de gobierno, que ha sido publicado por El Confidencial en diferentes entregas, el gobierno parece que empieza a ponerse nervioso. Y en este caso ha cometido, en nuestra opinión, un error no forzado, que es mandar unas cartas al Confidencial en un tono amenazador, que además el Confidencial no solo no ha rechazado, sino que las ha publicado, arguyendo que de alguna manera estas cartas de Moncloa lo que hacen es confirmar la veracidad de los hechos que ha denunciado el Confidencial. Pues bien, hay ruido, evidentemente, en la oposición y en la opinión pública de si Sánchez va a resistir o no va a resistir otra legislatura completa, como ya ocurrió en la pasada legislatura. En primer lugar, sabemos que Sánchez es un hombre resistente, y así quiso titular su primer libro, Manual de Resistencia. Le veis aquí en la foto con el Peugeot que parece ser que le dejó su suegro cuando inició ese periplo para recuperar el poder, la Secretaría General del partido, y a partir de ahí conquistar la Moncloa, como así hizo poco después con la moción de censura inesperada contra Rajoy y que ganó. Pues bien, Sánchez tiene muchos seguidores dentro de su partido y muchos enemigos dentro de la oposición, y se le ataca desde distintos ángulos. Aquí, sin embargo, vamos a repasar rápidamente cuáles son esos posibles frentes de Sánchez y vamos a defender la tesis de que el único tema que realmente debe preocuparle y que a todas luces le está preocupando es la corrupción, y más aún si esta corrupción llega a las puertas de su propia casa, de su familia. Veamos cuáles son esos temas. En primer lugar, las elecciones. Bueno, Sánchez a duras penas quedó en segundo lugar en las elecciones del 23 de julio del año pasado, pero fue capaz de constituir una mayoría curiosa, inestable, un Frankenstein 2, podríamos decir, pero el hecho cierto es que consiguió el gobierno. A partir de ahí está gobernando, no sin ciertas dificultades, pero tampoco con grandes problemas, más allá de que su mayoría en el Congreso es pequeña y en el Senado el PP tiene la mayoría absoluta. Ahora hay un ciclo de elecciones prácticamente frenético. Hemos tenido Galicia hace un mes y ahora en los próximos 2 meses tenemos País Vasco, Cataluña y a continuación el 9 de junio Europa. Claramente estas elecciones no van a ser determinantes para Sánchez, no le van a suponer ningún peligro a su hegemonía o a su estatus de presidente de gobierno. En Galicia el PSOE tuvo unos resultados realmente negativos, pero no pasa nada especialmente grave. En el País Vasco los resultados del PSOE no serán muy positivos, pero aún así el PSOE vasco será determinante para decidir que el PNV tenga el gobierno vasco. Ya veremos si a cambio el PSOE pide o no un gobierno de coalición y pide algunas carteras del gobierno vasco. Esto lo sabremos en pocos días, en 2 semanas. A continuación tenemos las elecciones catalanas. Aquí la situación es diferente porque el Partido Socialista Catalán, el PSC, va en cabeza con el líder Salvador Illa, elegido por Sánchez, y ahí veremos qué ocurre con la segunda amenaza que tiene Sánchez, que es el tema de la amnistía. El PP ha decidido centrar, Feijóo diríamos, ha decidido centrar toda su artillería contra Sánchez en el tema de la amnistía, prodigándose en conferencias por toda España,
justificando que la amnistía no es legal, es anticonstitucional, que es un abuso por parte de Sánchez, etc. Veremos el día siguiente a las elecciones en Cataluña cómo reacciona la sociedad catalana ante todo esto. Por tanto, aparquemos el tema de Cataluña hasta después de las elecciones. El 13 de mayo tendremos ya los resultados. Luego vienen las europeas. En las europeas se prevé una cierta debilidad del PSOE y un crecimiento del PP, como está ocurriendo también en otros países de Europa. Incluso en otros países se prevé un crecimiento fuerte de la ultraderecha. Pero eso tampoco deberá causar una brecha de agua que haga hundir la nave socialista. Eso no va a ocurrir. Internamente en el partido tampoco hay posibles brechas. El partido está unido, algún varón autonómico se permite alguna crítica, antiguos próceres del partido pues critican a Sánchez, como es el caso de Felipe González o Guerra, pero eso es evidente que tampoco va a desestabilizar o va a hacer naufragar la cúpula que controla el partido liderado por Sánchez. Por tanto, y como conclusión, el único frente abierto que realmente le va a dañar o le está dañando ya es el de la corrupción. Pero es que ahora el Confidencial, desde hace ya unos días, empieza a aflorar noticias preocupantes en el sentido de que ya no una, sino 2 y hasta 3 veces Begoña Sánchez está interviniendo a favor de empresas que a su vez facturan muchos millones o reciben incluso cientos de millones de ayudas del gobierno español. Recordemos, primero fue que Begoña tenía este chiringo, el Africa Center, en el Instituto de Empresa, financiado por el grupo de empresas de Globalia de su amigo Javier Hidalgo, con el que se ha reunido en secreto varias veces. Además, el gobierno rescata a Europa con más de 600 millones de euros y da otros cientos también al resto de empresas en torno al negocio del turismo. Primer caso. Segundo caso, Begoña se coloca en un máster que era dado medida para ella en la Complutense y ahora sabemos que el creador de ese máster, Carlos Barrabés, un empresario que además hoy ya es importante, hace poco más de un mes ha sido nombrado consejero del Banco de Santander, este empresario tiene un grupo de empresas y Begoña en más de una ocasión ha recomendado con su firma al gobierno o a entidades del gobierno que contraten los servicios de esas empresas. El conflicto de interés es claro. Algunas de esas empresas, en el contrato de más de 10 millones, los contratos con Red.es, una entidad pública, el grupo de empresas de Carlos Barrabés gana por centésimas ese concurso. Es decir, que la carta firmada por Begoña, que podía pesar hasta un 5% en la puntuación de ese concurso, es determinante para que Carlos Barrabés, su mentor, su mecenas en la Complutense, se beneficie económicamente de ese contrato. Es más, nos hemos enterado también hoy que es que hay otra empresa que hace uniformes para la Guardia Civil, en este caso de uniformes de montaña, también de Barrabés y también lo gana con el Ministerio de Marlaska. Todo esto no huele bien. Y el último error no forzado del Moncloa ha sido enviar estas cartas amenazantes al Confidencial. Resultado, está claro que el Confidencial dispone de una garganta profunda. A alguien le está pasando información sensible que a Sánchez y al PSOE le gustaría que no se supiera sobre Begoña Gómez, pero es que cuando el aparato del Estado amenaza con su fuerza a un pequeño medio de comunicación, este resiste. Por tanto, esto demuestra que tiene respaldos, que tiene certeza de que la información que ha proporcionado es cierta y que está dispuesto a resistir los embates del gobierno. Y nada más por hoy, librepensadores. Si os ha gustado el canal y no estáis suscritos, podéis hacerlo en esta dirección, darle al like, compartir con vuestros amigos y nos vemos mañana en el próximo episodio. Hasta mañana, librepensadores.